Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de los Apalaches. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es al momento de escuchar esta historia. Queremos saber qué lugares son los que visitan estos avistamientos documentados y en qué momentos del día o de la noche. En la primavera de 1858, un pequeño pueblo al pie de las montañas Blue Ridge fue testigo del que muchos historiadores llamarían el acto de venganza más sistemático jamás registrado en los Apalaches. El cuerpo de Noah Briggs fue hallado en el fondo de un pozo minero abandonado en su propiedad, a unas 17 millas al noreste de Boone, Carolina del Norte. 3 días después, los restos de Daniel Carter fueron descubiertos en el mismo pozo, sus extremidades entrelazadas en un macabro abrazo final. Lo que hizo que el hallazgo fuera tan perturbador no fue solo el estado de los cuerpos, sino el complejo mecanismo que había sellado su destino. Un sistema de contrapesos, poleas y cables trampa, que los investigadores solo pudieron describir como una obra de aterrador ingenio. El caso podría haberse perdido en la historia, enterrado en los archivos del juzgado y en el folclore local, si no fuera por una serie de diarios descubiertos durante las renovaciones del antiguo Palacio de Justicia del Condado de Watauga en 1964. Estos diarios, escritos por Ezekiel Freeman, el último esclavo sobreviviente de la casa Briggs Carter, narraban tanto las condiciones de su esclavitud como la planificación meticulosa de lo que algunos llamarían fuga y otros crimen perfecto. Las palabras grabadas en esas páginas polvorientas transformaron lo que parecía un accidente minero en algo mucho más intencionado, mucho más perturbador. Para comprender lo que sucedió en esa apartada propiedad de montaña en 1858, primero debemos comprender la forma única en que la esclavitud se practicaba en las tierras altas de los Apalaches, muy distinta de la economía de plantación del sur profundo. También debemos entender la extraña asociación entre Noah Briggs y Daniel Carter, copropietarios de tierras y minas, y de los seres humanos que esclavizaban. Y sobre todo, debemos conocer a Ezekiel Freeman, el hombre que sería conocido como el último esclavo de las montañas, un título que no hace justicia a la persona que lo portó. Las montañas del oeste de Carolina del Norte, a mediados del siglo XIX, eran un lugar que oscilaba entre dos mundos. Aunque no estaban cubiertas de grandes plantaciones como en el sur profundo, la esclavitud estaba arraigada en todos los Apalaches. Los archivos judiciales indican que alrededor del 18% de los hogares montañeses tenían esclavos, y la mayoría tenían menos de 5. La costumbre tomó otra forma en las montañas. Los esclavos solían trabajar codo a codo con sus amos en pequeñas explotaciones agrícolas, mineras o artesanales, en vez de en grandes campos de algodón o tabaco. Noah Briggs llegó al condado de Watauga en 1846, tras haber adquirido 600 acres de tierra cubierta de bosques y derechos minerales sobre un rico depósito de cobre. Los registros del condado lo muestran como un hombre de 34 años, viudo de Virginia Oriental, minero y pequeño heredero. El año siguiente se asoció con Daniel Carter, un soltero de 31 años de Carolina del Sur que trajo más capital y 3 esclavos a la empresa. Juntos construyeron una granja que pronto incluyó una casa principal, dependencias, una pequeña mina de cobre y 80 acres de tierra cultivable despejada. Para 1858, la casa Briggs Carter albergaba a 7 personas esclavizadas, 2 hombres adultos, 3 mujeres adultas y 2 niños. Según los registros fiscales y los diarios detallados que llevaba Ezekiel Freeman, los adultos esclavizados trabajaban en una amplia gama de ocupaciones, desde la minería y la maderería hasta la agricultura y el trabajo doméstico. El propio Freeman era una especie de cuidador de la casa y asistente de Briggs, un trabajo que le daba una libertad y conocimiento poco comunes sobre la casa. Lo que hace que este caso sea tan interesante es la gran cantidad de documentación que se conserva. A la mayoría de los esclavos se les negaba la alfabetización, pero como sus diarios revelan, la difunta esposa de Briggs le había enseñado a leer y escribir antes de morir. Tras su muerte, siguió llevando cuentas minuciosas de la vida cotidiana, primero para controlar los gastos domésticos y los beneficios de la granja para su amo, pero con el tiempo como diario personal. Los diarios, en letra ordenada en papel arrancado de la propia oficina de Briggs, estaban ocultos bajo una tabla suelta en la pequeña cabaña donde dormía Freeman. Anoto esto no para la eternidad, escribió Freeman en diciembre de 1857,
sino para preservar lo único que aún poseo por completo. Mis recuerdos, mis pensamientos, el trabajo de una mente que consideran incapaz de complejidad. Tal vez algún día alguien lea esto y se dé cuenta de que era una persona, no una herramienta. La dinámica entre Briggs, Carter y sus esclavos se vio complicada por la proximidad de la vida en la montaña. A diferencia de las grandes plantaciones del sur, donde los amos casi nunca entraban en contacto con la gente que esclavizaban, la soledad de la granja de los Apalaches generaba una intimidad sofocante. Briggs y Carter cenaban en la misma mesa en la que Freeman les servía, picaban la misma mina, cortaban madera juntos y se calentaban en las mismas fogatas en invierno en la montaña. Esta cercanía dio la impresión de intimidad sin alterar el desequilibrio de poder en el corazón de su relación. El señor Briggs me habla como a un amigo, anotó Freeman en su diario en febrero de 1856. Me habla de las aprensiones de juego del señor Carter, de sus expectativas para la mina, de su soledad desde que murió la señora Briggs. Y sin embargo, cuando ayer le hablé de que quería comprar mi libertad, su rostro se endureció como la roca de la montaña. Exiges demasiado, dijo, cuando ya te he dado tanto, como si saber leer, poder caminar por la propiedad, dormir en una cabaña con puerta en lugar de en el suelo fueran favores y no solo injusticias menores. Los eventos que culminarían con la muerte de Briggs y Carter aparentemente se pusieron en movimiento en el otoño de 1857, cuando Briggs regresó de un viaje de negocios a Charlotte con noticias preocupantes. Según el diario de Freeman, el mercado del cobre se había derrumbado y Briggs había acumulado deudas sustanciales. Durante los meses que siguieron, las tensiones aumentaron entre los dos socios comerciales. Carter, que se había hecho fama de taur en el cercano pueblo de Blowing Rock, les exigió que vendieran algunos de sus esclavos para pagar sus deudas. Briggs, según Freeman, se negó. El señor Carter cenó aquí en un estado de agitación. Escribió en noviembre de 1857. Quiere que vendan a Sarah y a sus hijos a un tratante que conoció en Morganton que da buen precio por ellos. El señor Briggs se niega. Le prometió a la señora Briggs en su lecho de muerte que las familias no serían separadas. Sus voces se elevaron hasta que el señor Carter lanzó su vaso contra la pared. El sentimentalismo es un lujo que no podemos permitirnos, bramó. La mina falló. Las deudas aumentan. ¿Lo perderías todo? La disputa se resolvió, al menos por el momento, cuando los socios decidieron aumentar su actividad minera, ampliando las horas de trabajo y presionando a sus trabajadores esclavizados para que sacaran más cobre de lo que parecía ser una veta agotada. El invierno de 1857 hasta 1858 fue duro, con fuertes nevadas y un frío intenso. El trabajo esclavo se intensificó a medida que la desesperación se apoderaba de nosotros. Thomas se derrumbó hoy en la mina, escribió Freeman en enero de 1858. Sus pulmones, nunca fuertes, no resistieron al polvo y al frío. El señor Carter hizo que lo sacaran a rastras y lo azotaran por pereza. Le lavé las heridas lo mejor que pude esta noche, pero está en fiebre. Me temo que no verá la primavera. Thomas, un hombre de unos 40 años que había estado con Carter durante más de 15, de hecho, murió antes de que terminara el invierno. Su muerte marcó un punto de inflexión en los diarios de Freeman. Las entradas, previamente mesuradas y observacionales, adquirieron un tono más oscuro y deliberado. Y he estado reflexionando sobre la justicia. Anota el 18 de febrero de 1858. ¿Es justo que Thomas yazca en una tumba sin nombre mientras el señor Carter duerme en un colchón de plumas? ¿Es justo que Sarah tiemble ante la idea de ser vendida lejos de sus hijos? ¿Es justo que a pesar de todo mi conocimiento, todo mi trabajo, todo mi valor humano siga siendo un pedazo de propiedad para ser desechado cuando sea conveniente? He llegado a la conclusión de que la justicia no existe en la naturaleza. Debe ser creada por los hombres. A veces, debe ser labrada en un mundo injusto por cualquier medio necesario. Las páginas siguientes detallan lo que solo puede describirse como un plan metódico de escape, no solo para Freeman, sino para todas las personas esclavizadas en la propiedad. Se hicieron mapas de las montañas de los alrededores, marcando caminos a través del bosque hacia casas seguras que se decía que formaban parte del ferrocarril subterráneo. Se establecieron escondites de comida. Freeman incluso logró obtener y ocultar pequeñas cantidades de dinero, tomadas en centavos y monedas de 5 centavos de las cuentas del hogar durante meses, sin ser detectado.
Pero el plan de Freeman se extendió más allá del escape. Los diarios describen con detalle preciso el diseño de una elaborada trampa centrada alrededor del pozo principal de la mina de cobre. Usando su conocimiento de los sistemas de poleas y estructuras de soporte, Freeman diseñó un mecanismo que haría que los soportes de madera colapsaran cuando se activaran, sellando la entrada y a cualquier alma desafortunada en el interior. No tomo esta acción a la ligera, escribió a principios de marzo de 1858. He sopesado todas las demás posibilidades y las he encontrado insuficientes. El señor Carter planea vender a Sarah y a sus hijos en la subasta de primavera en Morganton. El señor Briggs, a pesar de toda su pretensión de amabilidad, ha accedido. Nos han dejado sin otra opción que crear nuestra propia justicia. El plan, tal como se detalla en el diario, se ejecutó el 20 de marzo de 1858, aprovechando una disputa que había cultivado cuidadosamente entre los dos socios. Freeman dispuso que ambos hombres inspeccionaran una sección de la mina, donde afirmó haber descubierto una nueva y prometedora veta de cobre. Una vez que ambos hombres estuvieron en lo profundo del pozo, la trampa se activó. Las vigas de soporte colapsaron, enviando toneladas de roca y tierra a caer, sellando la entrada por completo. Está hecho, dice la entrada final, fechada el 21 de marzo de 1858. Los demás se han adelantado al punto de encuentro en el matorral de rododendros más allá de Grandfather Mountain. Solo yo me quedé para asegurar que nadie sobreviviera. Oí sus gritos durante horas, debilitándose a medida que el aire se espesaba. El señor Briggs gritó mi nombre hasta que su voz se apagó. El señor Carter alternó entre ofertas de libertad y votos de venganza. Ahora solo hay silencio. Mañana me uniré a los demás en el largo viaje hacia el norte. Dejo estas páginas como testimonio, no como una confesión, porque no siento culpa, sino como evidencia de que incluso un hombre etiquetado como propiedad puede idear su propia liberación. Que aquellos que encuentren estas palabras entiendan. Yo fui Ezekiel Freeman. Fui un esclavo. Ya no soy un esclavo. El destino de Freeman y los otros que escaparon con él sigue siendo en gran parte desconocido. Registros dispersos sugieren que al menos parte del grupo llegó con éxito a Pensilvania, donde se documentó a un hombre que coincidía con la descripción de Freeman trabajando como carpintero en Filadelfia en 1862 durante la Guerra Civil. Los registros de alistamiento indican que pudo haberse unido a un regimiento de color bajo el nombre de Ezekiel Justice, aunque esta conexión sigue siendo especulativa. La investigación sobre las muertes de Briggs y Carter concluyó que el colapso de la mina fue un trágico accidente, resultado de un mantenimiento deficiente y una falla estructural. Sin los diarios de Freeman, que permanecieron ocultos durante más de un siglo, no había evidencia que sugiriera lo contrario. La propiedad fue finalmente vendida para cubrir las deudas de los socios. La entrada de la mina fue sellada permanentemente y los acontecimientos de esa primavera se desvanecieron de la memoria local. Los diarios mismos son un documento ético complicado. Hacen una crónica de la brutalidad de un sistema que negaba la humanidad básica a aquellos que esclavizaba, al mismo tiempo que detallan la ejecución calculada de lo que la ley moderna clasificaría como asesinato premeditado. Nos obligan a confrontar preguntas incómodas sobre la justicia, la venganza y los extremos a los que podría llegar una persona para asegurar la libertad. Cuando los diarios fueron descubiertos durante la remodelación del juzgado en 1964, causaron un pequeño revuelo entre los académicos, pero pronto fueron sofocados. Según el archivo judicial, fueron catalogados en un principio como documentos históricos, pero luego fueron retirados del acceso público por ciertas familias locales prominentes que decían descender de los linajes Briggs y Carter. Permanecieron sellados en los archivos estatales hasta 1982, cuando un desafío legal de los historiadores logró que fueran reclasificados como documentos históricos públicos. Hoy, los periódicos originales se encuentran en los archivos estatales de Carolina del Norte en Raleigh, sus páginas amarillentas por el tiempo, pero la tinta aún legible. El bosque ha reclamado la tierra donde una vez se encontraba la granja Briggs Carter, sin dejar rastro de las casas o la mina que una vez estuvieron allí. Los excursionistas a veces encuentran extraños pedazos de metal oxidado o ruinas de cimientos de piedra, pero la ubicación precisa del pozo minero se perdió en la historia,
y la oscuridad intencional. La historia de Ezekiel Freeman y la tumba mortal que enterró a sus esclavistas es un escalofriante recordatorio de un capítulo de los Apalaches que a menudo se olvida. Si bien el sur montañoso es a menudo retratado como una región donde la esclavitud era menos frecuente que en las tierras de plantaciones, la realidad era mucho más compleja. La institución estaba presente en todas las tierras altas, a veces de manera menos evidente, pero no menos deshumanizadora. Y notado que los hombres se familiarizan con la injusticia cuando viene envuelta en la costumbre. Escribió Freeman en una de sus últimas entradas. Dejan de notar lo que está mal cuando es parte de la rutina. Tal vez por eso el señor Briggs podía llamarme por la mañana y negarme por la tarde. Tal vez por eso el señor Carter leía su Biblia antes de presenciar una flagelación. Se habían cegado a la contradicción. Yo, en cambio, veo con claridad. En última instancia, la historia del último esclavo de las montañas no es una historia de fuga o venganza. Es una historia sobre la crueldad y la resistencia humanas, sobre las ambigüedades morales en los sistemas construidos, sobre la injusticia y sobre lo que una persona podría hacer para recuperar su libertad y su dignidad. Nos obliga a enfrentarnos a realidades incómodas sobre nuestro pasado colectivo y a reconocer que bajo la belleza escénica de las montañas Blue Ridge se esconden relatos mucho más oscuros y complicados de lo que la mitología local suele revelar. El pozo en el que Briggs y Carter perecieron fue sellado no solo con piedra y tierra, sino con un pacto de silencio que intentó sepultar su historia junto con sus cuerpos. Pero los diarios secretos de Freeman garantizaron que la verdad saliera a la luz, como el agua que finalmente rompe la roca de la montaña. En cuanto a la trampa en sí, el sistema de contrapesos y gatillos que derrumbaron el pozo minero, los ingenieros que más tarde analizaron los diseños de Freeman dijeron que mostraban un conocimiento sorprendente de mecánica estructural y física. Se imaginaron que Freeman pudo haber sido instruido en tales preceptos, quizás por el mismo Briggs, que había estudiado ingeniería en el College of William and Mary. Si es así, es una ironía final y amarga que el conocimiento enseñado para esclavizar mejor se convirtiera en el instrumento de la liberación final. Hoy los bosques han reclamado la tierra donde esto sucedió. Las montañas custodian sus misterios, revelándolos solo a medias, en susurros, en el crujido de las hojas y el lamento de los árboles ancianos. Pero para aquellos que conocen dónde mirar, que saben escuchar, la historia de Ezekiel Freeman aún resuena a través de las montañas Blue Ridge. Un recordatorio de que la historia siempre es más complicada, más humana, más oscura de lo que nos gustaría recordar. Y tal vez, en las noches en que el viento aúlla desde las montañas sobre aquel desolado trozo de bosque donde una vez estuvo la vieja mina, aún puedan oírse los débiles gritos de dos hombres bajo tierra llamando al hombre que selló su destino y huyó a las montañas cubiertas de niebla con nada más que su libertad recién adquirida. Los historiadores señalan que los eventos en la propiedad de Briggs Carter ocurrieron en medio de tensiones crecientes en todo el país. Para 1858, el país estaba al borde de una guerra que finalmente resolvería la cuestión de la esclavitud en sangre. En los Apalaches, estas lealtades nacionales eran especialmente confusas. Aunque la mayoría de los montañeses no tenía esclavos, los que sí que los tenían solían ser los más ricos y poderosos. Los archivos judiciales del condado de Watauga muestran que los esclavistas poseían alrededor del 62% de la riqueza del condado, aunque constituían menos del 20% de la población. Fue en este contexto de desigualdad y creciente tensión que Ezekiel Freeman planeó lo que algunos historiadores llaman la fuga perfecta. Lo que hizo que el plan de Freeman fuera tan notable no fue solo su éxito, sino su exhaustividad. Según las entrevistas que en 1937 hicieron a personas mayores de la zona que decían haber oído la historia de sus padres y abuelos, Freeman no solo huyó, destruyó la estructura económica que lo había mantenido en cautiverio. Los ancianos solían contar que Freeman envenenó la tierra en ciertos campos antes de partir, recordó Jonathan Winters, de 93 años, entrevistado por el Proyecto Federal de Escritores. No para matar a nadie, ¿sabes?, sino para asegurarse de que nada creciera allí durante años después. Cuentan que mezcló sal y algo más en la tierra donde pensaban cultivar tabaco aquella primavera. Los campos permanecieron estériles durante casi una década.
Aunque estas afirmaciones no pueden confirmarse, los registros agrícolas indican que la propiedad se vendió en subasta tras la muerte de Briggs y Carter por mucho menos que parcelas comparables en la zona. Los nuevos dueños supuestamente intentaron cultivar la tierra, pero finalmente dejaron por completo la agricultura y se dedicaron a explotar la madera. Otra parte del plan de Freeman, mejor documentada a través de registros bancarios guardados en los archivos de la Sociedad Histórica del Condado de Watauga, tenía que ver con el dinero de los socios. En las semanas previas al derrumbe de la mina, Freeman, quien manejaba muchas de las facturas del hogar, parece haber ido retirando fondos en secreto, asegurándose de que nunca se realizaran ciertos pagos importantes de préstamos. Como resultado, a la muerte de Briggs y Carter sus bienes fueron inmediatamente reclamados por acreedores en Charlotte y Raleigh, lo que obligó a una venta apresurada de activos que de otro modo podrían haber sido heredados por familiares que podrían haber seguido explotando la tierra y persiguiendo a los esclavos fugitivos. Freeman captó que la libertad implicaba más que la fuga física. Escribió la doctora Elena Caldwell en su estudio de 1978 del caso, publicado en el Journal of Appalachian Studies. Admitió que el sistema económico de la esclavitud haría posible que los herederos de su antiguo amo lo persiguieran a él y a los demás que escaparon con él. Al hundir por completo a la compañía Briggs Carter, se hizo un colchón de caos financiero que ocultó sus huellas. Tal vez lo más aterrador del plan de Freeman, como lo relatan sus diarios, fue el elemento psicológico. En los meses previos a la fuga, alimentó las sospechas entre Briggs y Carter, aprovechando las tensiones existentes y avivándolas con la ayuda de información errónea cuidadosamente ubicada. Le dije al señor Briggs hoy que oí al señor Carter hablando con un tratante sobre la venta de Sarah contra su convenio. Escribe en febrero de 1858. Esto no es exacto. El señor Carter habló con el tendero, pero solo acerca de la cosecha de tabaco de primavera. Pero el rostro del señor Briggs se oscureció con la sospecha que deseaba avivar. La sociedad se rompe cada día más, como el hielo de un estanque en invierno. Para la primavera las grietas serán imposibles de arreglar. En otra entrada anotó: dije al señor Carter que el señor Briggs ha estado llevando cuentas falsas y minimizando la producción de la mina. El señor Carter fue a revisar inmediatamente los libros de contabilidad, que por supuesto no reflejan tal discrepancia. Yo aún conservo tales libros, pero la duda ha sido sembrada. Ahora dudará de cada número, cada cálculo. Su confianza, ya delicada, se sigue desgastando. Esta manipulación psicológica creó una atmósfera de sospecha que facilitó atraer a ambos hombres a la mina simultáneamente, algo que se había vuelto cada vez más raro a medida que su relación personal se deterioraba. Freeman señaló en sus entradas finales del diario que había mencionado específicamente una prometedora beta nueva que requeriría la experiencia de ambos hombres para evaluar, sabiendo que ninguno confiaría en el otro para evaluar un descubrimiento potencialmente tan valioso solo. Los diarios también revelan que Freeman había establecido contacto con una red de negros libres y abolicionistas que operaban en las regiones montañosas de Carolina del Norte y Tennessee. Las entradas de finales de 1857 hacen referencias oblicuas a mensajes llevados por vendedores ambulantes y a información intercambiada durante viajes poco frecuentes a asentamientos cercanos. Estas relaciones fueron vitales para el plan de fuga, dando detalles sobre rutas hacia el norte y posibles casas seguras en el camino. El vendedor ambulante con el carro rojo trajo noticias ayer, dice una entrada de diciembre de 1857. 3 han llegado a salvo al asentamiento cuáquero cerca de la línea de Virginia. El camino a través de Shoals Mill está patrullado, pero el viejo camino Cherokee está libre si conoces las señales. La ruta de escape, según la reconstrucción de los historiadores, probablemente llevó a Freeman y a los demás a través de algunos de los terrenos más accidentados de las montañas Blue Ridge. Habrían viajado de noche, escondiéndose durante el día, siguiendo caminos remotos conocidos principalmente por cazadores Cherokee y unos pocos tramperos blancos. El viaje habría sido particularmente peligroso a principios de la primavera, cuando el clima de la montaña sigue siendo impredecible y los arroyos crecen con el deshielo. Según los registros de pensiones encontrados en los archivos nacionales, un tal E. Bremen, ex de Carolina del Norte, solicitó una pensión de veterano en 1879 en Filadelfia. Había servido en la 6. Crays Infantería de Color de los Estados Unidos en la Guerra Civil.
La solicitud mencionaba heridas recibidas en la batalla de New Market Heights en Virginia, donde muchos soldados negros se distinguieron en combate. Si este fue de hecho el mismo Ezekiel Freeman, sugiere que no solo escapó hacia la libertad, sino que finalmente luchó para asegurar la libertad de otros. El destino de los otros fugitivos sigue siendo en gran parte desconocido, aunque los registros del censo de 1870 muestran a una mujer llamada Sarah Freeman viviendo en una comunidad predominantemente negra en el sur de Ohio con 2 hijos de edades apropiadas. Sin apellidos ni datos personales, el seguimiento de las huellas de personas que fueron esclavizadas a través de la historia es difícil porque el propio sistema esclavista borraba las identidades. El registro más completo que tenemos sigue siendo las propias palabras de Freeman, conservadas en sus diarios. Estos textos nos muestran a un hombre excepcionalmente inteligente y fuerte, que conservó su humanidad en medio de un sistema que intentó despojarlo de ella. También muestran la complejidad moral de lo que hizo. Un hombre que cometió actos de violencia, pero que dejó por escrito los motivos con gran claridad. Y reflexionado largamente sobre las enseñanzas cristianas que el señor Briggs cita tan a menudo, escribió Freeman a principios de marzo de 1858. Ojo por ojo, recita cuando se administra un castigo, y sin embargo, cuando contemplo aplicar ese mismo principio a él, me convierto en el villano en su entendimiento. Esta es la contradicción en el centro de su universo. Justicia para ellos es injusticia para nosotros. Y lo que llaman robo, yo lo llamo recuperación. Solo estoy recuperando lo que siempre fue mío: mi trabajo, mi cuerpo, mi libertad. El paisaje mismo fue un personaje en lo que sucedió en la casa Briggs Carter. La ubicación aislada de la granja en la montaña, a 17 millas del pueblo más cercano de tamaño considerable, mantenía a la comunidad esclavizada, aislada de las redes sociales más amplias que existían en lugares más poblados. También significó que Freeman y los demás que huyeron con él tuvieron que atravesar un terreno muy accidentado, con pocos caminos o senderos. Las inspecciones geográficas de principios del siglo XX revelan que la mina se ubicaba en un valle angosto rodeado de laderas escarpadas, con el pozo minero en la ladera noroeste. Esta geografía formó barreras naturales que habrían hecho imposible la huida en condiciones normales, necesitando un conocimiento profundo del terreno para identificar formas de salir del valle. Los diarios de Freeman indican que había estado mapeando mentalmente estas rutas durante años mientras trabajaba manteniendo los límites de la propiedad. Y marcado el tercer pino en la cresta sobre North Creek, dice una entrada de 1856, ostensiblemente sobre el mantenimiento de la propiedad, pero claramente parte de un plan de escape a largo plazo. Desde allí se puede avistar tanto la casa principal como la brecha en la cresta que da paso a Linville Gorge. Cuando florece el rododendro, el camino es invisible, a menos que conozcas el cicuta marcado por un rayo que hace guardia en su entrada. La esclavitud en los Apalaches era muy diferente al sistema de plantaciones de las tierras bajas. Los esclavos que vivían en las comunidades montañosas solían trabajar más cerca de sus amos, a veces incluso compartiendo las mismas habitaciones durante los meses de invierno. Esto generó otra dinámica, una más íntima, pero no menos sofocante. Los diarios de Freeman hablan repetidamente de la crueldad particular de esta falsa intimidad. El señor Briggs habló extensamente hoy sobre sus planes de expandir el huerto la próxima primavera. Dice una entrada de enero de 1858. Habló de tipos de manzanos, de dónde debían plantarse, cómo debían cuidarse, como si yo tuviera alguna participación en ese futuro que él proyectaba, como si alguna vez pudiera reposar bajo la sombra de esos árboles o probar su fruto. Él hace planes con 10 años de anticipación en una tierra regada con mi sudor, sin pensar que yo también tengo planes. Esta complicada relación se extendió a los demás esclavos de la finca. Sarah, quien pasaba la mayor parte del tiempo en la casa principal como cocinera y ama de llaves, era, según los diarios de Freeman, una actriz complaciente que hacía todo para proteger a sus hijos. Sarah ha dominado el arte de la invisibilidad. Escribió en diciembre de 1857. Recorre la casa como una sombra, adivinando las necesidades antes de que se hablen, sonriendo lo suficiente para no ser tachada de insolente, pero no tanto como para llamar la atención. Cuando el señor Carter o el señor Briggs están en casa, sus hijos también se convierten en fantasmas, pues saben que ser visto con frecuencia es ser puesto en peligro. Solo en la cabaña por la noche, solos,
ríen y juegan como niños. Los detalles técnicos de la trampa que Freeman creó nos dicen mucho sobre su inteligencia y su acceso a conocimientos que normalmente se negaban a las personas esclavizadas. El pozo minero en el que Briggs y Carter habían muerto se adentraba a unos 200 pies en la montaña, con túneles más pequeños que partían del pasaje principal. El soporte estaba formado por marcos de madera espaciados regularmente, reforzando donde la roca circundante parecía inestable. Los diarios de Freeman contienen numerosos bocetos de estas estructuras de soporte, con notas sobre sus puntos débiles. Su plan era quitar algunas vigas de soporte clave y sustituirlas por unas de aspecto similar pero estructuralmente comprometidas, que se derrumbarían cuando un cable trampa liberara las cuñas que las sostenían. El conocimiento de ingeniería que implica tal diseño indica que Freeman había estudiado de cerca la mina, tal vez incluso ayudando a diseñarla en secreto. El señor Briggs me preguntó hoy acerca de reforzar el túnel este. Escribió en 1855. Respeta mi juicio en cuestiones de construcción y reparación después de haberme visto trabajando en el techo del granero el otoño pasado. Propuse un diseño de soporte alterado que él inmediatamente atribuyó a sí mismo cuando el señor Carter preguntó: «Es una vida rara que se aprecie la mente de uno y se niegue la humanidad de uno». El hallazgo de los diarios de Freeman en 1964 desató una gran controversia en el condado de Watauga. Varias familias destacadas que decían descender de los Briggs y Carter intentaron sellar o destruir los documentos, diciendo que eran una representación injusta de sus antepasados. Otros en la comunidad, incluidos algunos historiadores locales, defendieron la conservación de los diarios como una pieza de la historia regional, por incómoda que fuera. El debate llegó a la legislatura estatal, en medio de las mayores luchas por los derechos civiles de la década de 1960. Finalmente, se llegó a un acuerdo. Los diarios se guardarían en los archivos estatales, pero no se mostrarían, ni estarían disponibles para el público en general, o para la investigación sin permiso. Esta prohibición se mantuvo hasta 1982, cuando las nuevas tendencias de conservación histórica y el interés por las historias silenciadas permitieron que los documentos fueran completamente accesibles para investigadores y el público. Cuando finalmente salieron a la luz, los diarios ofrecieron una mirada sin precedentes de la época de la esclavitud. A diferencia de muchas narrativas de esclavos que fueron transcritas por abolicionistas blancos y que pudieron ser manipuladas, los diarios de Freeman son sus pensamientos sin editar, escritos de su propia mano sin mediación. Estos documentos son raros, no solo por lo que revelan, sino por de dónde vinieron. Escribió el Dr. Marcus Jenkins de la Universidad de Carolina del Norte, en un estudio de 1983. Son uno de los pocos relatos en primera persona de una persona esclavizada en los Apalaches antes de la guerra. Su conservación es casi un milagro, en vista de cómo fue creado y de todo lo que podría haberlo destruido. El acto de Ezekiel Freeman aún es debatido por historiadores y moralistas. Algunos lo consideran una reacción comprensible contra un sistema injusto que no ofrecía ninguna vía legal para los atrapados en su interior. Otros señalan la naturaleza premeditada de los asesinatos como inquietante, independientemente del contexto. Lo que permanece es la importancia histórica de los acontecimientos mismos y de los documentos que Freeman dejó tras de sí. La evidencia física de esta historia se ha desvanecido en gran medida del paisaje. Los estudios aéreos realizados en 1971 identificaron lo que los investigadores creían que eran los cimientos de la casa principal y varios anexos. Pero las investigaciones posteriores en tierra encontraron poco más allá de unas pocas piedras dispersas y el contorno parcial de un sótano de raíces. La entrada de la mina en sí nunca se ha localizado definitivamente. Probablemente colapsó por completo, o fue oscurecida deliberadamente en los años posteriores al incidente. Una pequeña colección de artefactos recuperados del presunto sitio de la granja se encuentra en el Museo Histórico del Condado de Watauga en Boone. Estos artículos incluyen varios clavos forjados a mano, fragmentos de cerámica, una herradura parcial y un solo centavo de cobre fechado en 1853. Nada en esta modesta colección habla directamente de los dramáticos eventos que se desarrollaron allí. Sin embargo, proporcionan una conexión tangible con la realidad cotidiana en la que esos eventos estaban incrustados. En 2003, se hizo una propuesta para erigir un marcador histórico cerca de la presunta ubicación de la propiedad Briggs Carter,
reconociendo tanto la existencia de la esclavitud en el sur montañoso como el acto de resistencia que ocurrió allí. La propuesta generó una controversia local significativa, con algunos miembros de la comunidad argumentando que tal marcador conmemoraría inapropiadamente un acto de violencia, mientras que otros sostenían que ignorar esta historia perpetuaba el borrado de las experiencias negras de la narrativa regional. En el momento de esta grabación, no se ha colocado ningún marcador, aunque las discusiones reaparecen periódicamente entre los grupos de preservación histórica. La historia de Ezekiel Freeman y la trampa fatal que él ideó representa más que solo un relato sensacionalista de venganza. Ofrece una idea del complejo universo moral de aquellos que vivían bajo la esclavitud, la naturaleza particular de la esclavitud en los Apalaches, con sus estrechos cuartos y falsas intimidades, y las medidas extraordinarias a las que algunos se vieron obligados en su búsqueda de la libertad. Se erige como una corrección a las narrativas simplificadas sobre las comunidades montañosas que supuestamente no fueron tocadas, en gran medida por la institución de la esclavitud, o que de alguna manera fueron más benignas en su práctica. No espero comprensión de aquellos que encuentren estas palabras, escribió Freeman en su entrada final del diario. Espero juicio, porque el juicio llega fácilmente a aquellos que nunca se han enfrentado a la elección entre la sumisión y la rebelión. Pero escuchen, no inicié esta violencia. Simplemente redirigí lo que ya estaba presente, fluyendo como un río subterráneo bajo la superficie de nuestras interacciones diarias. La violencia comenzó en el momento en que los seres humanos fueron reclamados como propiedad y continuó con cada solicitud denegada, cada venta amenazada, cada separación de la familia, cada ejercicio de la autoridad del amo. Simplemente traje esta violencia a la luz, le di forma y propósito, y la devolví a su fuente. Hoy, las montañas del oeste de Carolina del Norte continúan atrayendo visitantes, con su belleza natural y su rica herencia cultural. Los turistas recorren las mismas alturas por las que Freeman y sus compañeros fugitivos vagaron en busca de la libertad, sin saber siquiera los dramas que se desarrollaron bajo estos árboles centenarios. La historia del último esclavo de las montañas nos recuerda que los paisajes conllevan historias mucho más complicadas de lo que sugieren sus apariencias de postal. En cuanto al propio Ezekiel Freeman, si de hecho sobrevivió para ver el fin de la esclavitud, como sugieren los registros de pensiones, habría sido testigo de una transformación de la sociedad estadounidense que debió parecer inimaginable durante sus años de cautiverio. El país que una vez lo clasificó como propiedad, finalmente lo llamó a él y a otros hombres negros a luchar por su preservación, ofreciendo ciudadanía a cambio. Una ciudadanía que seguiría siendo incompleta durante generaciones. Sus diarios terminan con su escape de la granja de la montaña, pero uno podría suponer que el hombre que tan cuidadosamente planeó, observó y escribió habría seguido haciéndolo. Si existen tales escritos posteriores, aún no se han encontrado. Como la mayor parte de la historia afroamericana, en los Apalaches en particular, hay pedazos y piezas. Mucho se ha perdido en el olvido, en la supresión intencional o por negligencia. Lo que permanece, sin embargo, es un monumento a la complejidad del espíritu humano, su resistencia, su deseo de libertad, su habilidad para hallar agencia en los márgenes. La historia de Ezekiel Freeman nos obliga a trascender las narrativas históricas complacientes, a enfrentar los rincones más oscuros de nuestro pasado colectivo y a reconocer las cuestiones morales que persisten, como el trueno lejano de un derrumbe de mina en la montaña, repentino, devastador e imposible de ignorar una vez escuchado. Los turistas del Blue Ridge Parkway, que discurre a pocos kilómetros de distancia, se detienen en los miradores para contemplar las olas de montañas que se extienden hasta el horizonte. Capturan la niebla que se alza desde los valles, el oro de las hojas otoñales, las flores silvestres de los prados primaverales. Pocos saben que tras esta belleza se esconde un paisaje igualmente moldeado por manos humanas, por luchas humanas, por el trabajo de personas esclavizadas como Ezekiel Freeman, por las ganancias de hombres como Briggs y Carter, por innumerables actos de resistencia, grandes y pequeños, que rara vez llegan a las narraciones históricas. La fuerza de la historia de Freeman no está en hacer algo extraordinario,
sino en arrojar luz sobre partes de la historia de los Apalaches que con demasiada frecuencia se pasan por alto. Por cada caso registrado como el suyo, muchos más se han perdido en la historia o han sido borrados intencionalmente de la memoria colectiva. Al final, quizás el mejor monumento a Ezequiel Freeman no sea una piedra, sino el trabajo constante de recuperar y preservar la historia afroamericana de los Apalaches. Una historia que, a través de sus propias palabras, aún resuena con claridad a través de los siglos, recordándonos que la libertad tiene muchas caras, algunas de ellas difíciles de reconocer en el contexto actual, pero todas ellas testimonio del deseo humano de autodeterminación que ningún sistema de esclavitud pudo extinguir por completo. Al comprometernos con esta compleja narrativa, rendimos homenaje no solo al audaz esfuerzo de libertad de Freeman, sino también a los muchos otros sin nombre que resistieron, sobrevivieron y finalmente contribuyeron a moldear la región de maneras dignas de reconocimiento y memoria. La trampa que enterró vivos a Noah Briggs y Daniel Carter en la primavera de 1858 ha sido sellada por el tiempo y la tierra. Pero las preguntas que abre sobre la justicia, la resistencia y la capacidad humana para la crueldad y el coraje siguen siendo tan pertinentes hoy como lo fueron hace más de siglo y medio, y continúan resonando a través de estas montañas milenarias como una voz que se niega a ser silenciada.